Es un gusto enorme participar de este encuentro en CADEX. Hablar un poco sobre la navegación fluvial, específicamente dentro de las actividades de la ANTAC. Participé tratando sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, reuniones en el acuerdo de la hidrovía. También tenemos algunas negociaciones sobre el tema de la navegación del Solimões, que llega hasta el Perú. Y también con relación a Bolivia. Me interesé por conocer de cerca el río Mamoré, donde llega el río Beni, que es donde Bolivia tiene una navegación. Les presentaré ahora un cuadro sobre lo que está sucediendo en Brasil. Cómo está evoluyendo, cuáles son los riesgos para al finalizar intentar identificar mi visión sobre lo que debe ser hecho para que podamos avanzar en la navegación fluvial. Les voy a dar mi ejemplo. En Brasil, al hablar de Brasil, hablo sobre el desarrollo de la navegación con los países de América del Sur. Voy a compartir mi conferencia con este tema. ¿Qué debemos hacer para tener un transporte más competitivo? Solo para que todos sepan, hablaré de estos tres temas. Un poco sobre la ANTAC, Agencia Nacional de Transportes Acuaviarios, que implementa las políticas públicas, reglamenta, aparte de aplicar las normas, elabora las normas de la navegación fluvial y de todo el sector acuaviario que nosotros reglamentamos. El cabotaje a lo largo de nuestra costa, también la navegación fluvial, largos trayectos de otros países, la navegación interior y toda el área portuaria. Entrando de lleno al tren hidroviario, tenemos básicamente dos tipos de transporte que son significativos en Brasil. El transporte de carga, que priorizaré y que les mostraré, y el transporte de pasajeros y mixtos. La embarcación que transporta pasajeros lleva también carga. Se da principalmente un 99% en la región norte de Brasil, donde agarra exactamente el río Amazonas. La mayor parte son pequeñas empresas y transporta también personas de ingresos bajos como usuarios. Solamente voy a dar una pincelada sobre eso. Ya realizamos 2 estudios con todos los puertos, terminales y la navegación en la Amazonia. Contamos con líneas regulares, aquellas que salen en días definidos, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves y sábado, con horario, y aproximadamente 10 millones de pasajeros por año. Aquí podemos ver el ejemplo de algunas líneas. Incluso realizamos una encuesta de satisfacción para saber si nuestra regulación actúa de manera correcta. En líneas generales se trata de este tipo de embarcación, pero tenemos también un ejemplo que va desde Manaus hasta Tabatinga, frontera con Perú. Con Perú y Colombia. Son embarcaciones para 700 u 800 pasajeros, grandes barcos, navíos. Como los ríos son bastante caudalosos en la Amazonia, se transporta todo. Esas embarcaciones y a los pasajeros. Les muestro otros ejemplos. Aquí se encuentra la red, en este caso, el transporte de pasajeros. Pero ahora me interesa que guarden lo que para nosotros es más importante.
Se trata del transporte de carga. No podría dejar de hablar del transporte de pasajeros porque tiene una conexión más grande en la región de Tabatinga. La navegación que llega hasta Iquitos, en Perú, que es muy fuerte y alimentada por el transporte de pasajeros y de carga en el sistema de transporte de pasajeros. Hablando sobre el transporte de carga, les comento que estamos avanzando y que de todo en Brasil, tenemos de todo en Brasil. También con transporte bastante fuerte, por ejemplo, con conjunto de carga, como bien ven aquí. Este transporte, este conjunto, transporta 40.000 toneladas. Actualmente está siendo utilizado en el río Madera, principalmente en aguas altas y también en el río Tapajoso. Voy a hablar sobre los kilómetros de vías económicamente navegadas y sobre el transporte de carga. La vía económicamente navegada es aquella en la cual se da el transporte con la empresa brasileña de navegación. El transporte es real, oficial, hay recibo fiscal y así en adelante. Ahí vemos que no estamos siendo un buen ejemplo. La primera lectura que realizamos fue en 2011, entre 2010 y 2011. Contábamos con 20.000 kilómetros de vías económicamente navegables. En 2013 prácticamente mantuvimos, solo que caímos para 18.000. Recrudeció. Ahí decimos, bueno, esto es serio. En primer lugar, lo siguiente, no es bueno. Contábamos con una navegación en el río San Francisco que dejó de existir. Algún trecho exactamente en la frontera con Bolivia. Del río Mamoré también dejó de existir. Esta navegación era más de pasajeros. Entonces, tenemos lo siguiente. Desde el Plan Nacional de Vías, con 60.000 kilómetros de vías posiblemente navegadas, contamos con 18.000. Solo que hay un detalle. En estas 18.000 aumentamos el transporte. O sea, que aunque hubiese caído, lo que no es bueno, la cantidad de kilómetros, pero que donde se navega, se pasó a navegar con mucha más carga. Entonces aquí colocaré estos números. El transporte en vías interiores, en ellas nosotros transportamos 110 millones de toneladas. ¿Qué significa esto? Que si viene un barco desde Europa, entra en el río Amazonas, va hasta Manaus y transita en las vías interiores, decimos que este es un transporte de largo curso y de vías interiores. A veces sale una carga, un barco, desde el puerto de Santos en San Pablo, va por la costa, llega hasta Manaus. En el momento en que ingresa al río Amazonas y va hasta Manaus, ese transporte ingresa. Entonces, es algo bastante robusto. Hemos tenido una evolución de 2010 a 2020 de 46%. Se trata de un buen crecimiento. Aquí pueden ver datos del año pasado. Les voy a presentar ahora los datos de este primer semestre. Datos que fueron anunciados esta semana. Tenemos en la estadística acuaviaria un sector en la Agencia Nacional de Transportes Acuaviarios, la ANTAC, que trata esa estadística y que es tal vez una de las más actualizadas del mundo. Este número es del primer semestre de este año. Transportó 52 millones de toneladas. Verán que el año pasado fueron 110. Se encuentra un poco por debajo de la mitad. Podemos ver que los barcos que vienen de fuera o que van hacia afuera cayeron un poco, de 2020 a 2021. El cabotaje en la costa aumentó
de 2020 a 2021. Y dentro de lo que son propiamente las vías interiores, aquellas que se hacen desde un punto hacia el otro del río, disminuyó un poco. Este año bajó un poco debido a los granos. Tuvimos una caída en la zafra dentro de este contexto. Transporte de carga. Transporte en la navegación interior. Tenemos de 2010 a 2020 11 años de 72 de crecimiento. En Brasil estamos muy bien, estamos evoluyendo. Aquí les explicaré cuáles son los tipos de carga. Pueden ver que la soya y el maíz están creciendo y que tienen un porcentaje bastante elevado dentro del transporte. En el primer semestre, desde un punto hacia el otro del río, en la navegación interior, se transportaron 17 millones. Y si comparamos el primer semestre de 2010 hasta 2021, hubo un crecimiento de 52%. Estamos yendo bien. Ahora les mostraré rápidamente cada uno de los ríos. El río Madera, del que le hablé en un principio, con este cargamento de granos con 40.000 toneladas y que está creciendo aún más. El río Madera transportó en 2020 9.9 millones de toneladas, 9.9 millones de toneladas, y estos son sus productos. Va creciendo de año en año. ¿Podría crecer más? Claro que sí. Tenemos un problema con las aguas bajas. El río Mamaré es un río de bajas aguas y hacia aguas altas. Tiene una variación de hasta 14 metros. Entonces podemos ver que los terminales tenemos que hacerlos fluctuantes porque hay mucha variación. En las aguas bajas se necesita un dragado para el canal principal. Actualmente el gobierno federal está licitando para buscar un dragado permanente para el río. El Tapajós es otro gran río. Une el principal estado productor de granos, que es Mato Grosso, con Pará, donde están en la Amazonia y va saliendo los granos. Este es el gran logro. Podemos ver que en 2014 salieron 800.000 toneladas. Actualmente en 2020 son 11 millones de toneladas y media. El salto es bastante elevado. Aquí se destacan el maíz y la soya. Y va a seguir avanzando. ¿Por qué? A lo largo de los años, en los últimos gobiernos y en el actual, se terminó una red que llega hasta el río Tapajós, en el municipio de Itaituba, donde se viabilizó y fueron construidos varios terminales, donde la iniciativa privada invirtió. En los últimos 5 años se construyeron más de 400 barcos y embarcaciones y fueron hechos más río abajo, grandes puertos. Este río es el más destacado de Brasil. Está evoluyendo. Ya tiene su terminal lista. Puede avanzar más y así como la producción viene creciendo, va avanzando más. El río Solimões toma el río Amazonas y el complejo de Solimões. En el río Amazonas se entra con verdaderos barcos de gran porte. Aquí podemos ver esta embarcación de transporte de pasajeros que debe llevar alrededor de 200 personas. Ahora vean al lado grandes barcos container. Existen
Otro tipo de transportes que aquí podemos ver el gran destaque. En vías interiores fueron transportados 72 millones de toneladas. Aquí en la línea del cabotaje que está en la costa, entra en el Amazonas, va hasta Manaus, sale de Manaus y sigue por nuestra costa. El largo recorrido va y vuelve, de acuerdo a las crisis. Y en este largo recorrido, la carga que es transportada en el río, principalmente hecha a través de containers. Esto va dependiente de las crisis. Por ejemplo, en 2013 tuvimos una crisis, cayó y así en adelante. Y en la navegación interior, veamos que en este complejo Amazonas-Solimões se están batiendo récords de año en año. Y aquí tenemos soya, maíz, sobresale también la bauxita. Pero los más grandes sobresalientes en este complejo son la soya y el maíz, desde el punto del río hasta el otro. Fueron 27 millones de toneladas y un crecimiento de que ahí viene la soya y el maíz de 246% en 11 años. La hidrovía Tietê-Paraná, el estado de Goiás, va para Goiás, Minas. De ahí va para São Paulo. Esta sería propiamente una hidrovía implantada, ya que fueron hechas represas con inclusas. En esta hidrovía estamos teniendo un problema. Salgo del estado de Goiás, voy para Minas, sigo por el río Paraná. Está el canal llamado Pereira Barreto, se une aquí con el río Tietê, sigue hasta otro punto, descarga y continúa por ferrovía hasta el puerto de Santos. ¿Qué sucede? Fueron transportados el año pasado 3.8 millones de toneladas, solo que de 2014 hasta 2020 hubo una caída de un 34%. ¿Por qué? Porque 2 años y medio atrás, fue interrumpida la hidrovía, ya que fue hecha con una secuencia de represas con inclusas. El gobierno priorizó la generación de energía y cortó el agua para la navegación. Si se hubiese hecho otra obra, también se podría resolver. El problema es que no se hizo. Tenemos exactamente cuando sale del canal Pereira Barreto una central hidroeléctrica y una roca que es necesario que se la derrumbe. El gobierno federal está destinando recursos, pero esto afectó y podríamos tener problemas más grandes este año, ya que tenemos una gran sequía. No deberíamos estar pasando por esto. Esto no nos tendría que estar sucediendo. En el siguiente aspecto, el uso último de las aguas debería ser respetado. El agua es para generar energía, pero tiene otros usos que prácticamente no se consumen. Tiene que haber una gestión de esto para poder proporcionar la navegación. Si se quería seguridad, en este caso se creó inseguridad. El complejo Araguaia-Tocantins sale exactamente desde la Amazonia. También tiene la navegación a partir de una central. Transportó gran volumen en toneladas, donde resaltamos el maíz y la soya. Aquí podemos ver un punto hacia el otro la cantidad. En esta hidrovía se está gestionando una licencia ambiental para derribar un trecho en el río. Cuando está en las aguas bajas, para poderse contar con una navegación mucho más elevada, si bien que este tema todavía se está resolviendo. Ahora entramos en el río Paraguay. Veo con una gran preocupación para nuestro lado brasileño. El año pasado tuvimos una navegación
que fue principalmente a partir del Adario. Aquí mi preocupación. Aquí tenemos el histórico, 2010. En un principio fuimos creciendo. Llegamos hasta 7.1 millones de toneladas transportadas por este trecho brasileño. En un principio era a partir de Corumbá, en Mato Grosso del Sur, de mineral de hierro. Fue decreciendo, donde llegamos a 2.200.000 toneladas. En este caso específico, granos y minerales de hierro que cayeron bastante. ¿Qué sucede? Antes eran 7.1 millones de toneladas solo en minerales de hierro. Cayeron hasta 1.94. Inauguramos 2 terminales y comenzamos a transportar soya, maíz y algo de trigo. Pero ¿qué pasa? Este año tenemos un problema. Estamos con las aguas bajas. Tuvimos en el año pasado, los chaqueos en el Pantanal. Y lo que puedo ver es lo siguiente. No contamos con una planificación efectiva. Por ejemplo, no tenemos dragados, solo en el canal principal para dar seguridad para este tipo de navegación. En el caso específico del Paraguay, estamos retrocediendo. Siento mucho, dentro de mi punto de vista, que este podría ser un río integrador en el desarrollo regional de los países. Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Y en el caso del trecho brasileño, no estamos consiguiendo avanzar. A pesar de la iniciativa privada, 2 años atrás y el año pasado, vienen en sentido terminal para transportar granos y containers. Hay planos para eso. Hay la inversión, pero tenemos el problema de que están las aguas bajas y la falta de dragado en ese río. Aquí en la hidrovía del Río Grande do Sul, la laguna de los Patos, 6.3 millones, está evoluyendo, pero muy lentamente. Ya hubo tiempos mejores. Esta sería toda mi presentación. Esto nos da una idea de lo que está sucediendo en Brasil. Estamos avanzando a nivel de volumen, transportando en los ríos, principalmente en los ríos de la Amazonia. Pero podríamos hacer mucho más. En el medio del río del Paraguay, ya tuvimos hace tiempo, en el pasado, alrededor de 20 empresas, unas 400 barcos. Actualmente contamos con 2 o 3 empresas que son filiales de los demás países. No es que tengamos nada en contra, ya que respetamos el acuerdo de la libre navegación. Brasil respeta a la empresa paraguaya y la boliviana. Pueden entrar barcos, pero siempre defendimos, hasta hicimos un estudio de qué era lo que estaba afectando allí. Y lo entregamos al gobierno federal, ya que no podemos más como integrador ya que podemos hacer más como integrador de esos países. Creo que es una ganancia importante para todos ellos. En este caso específico, nosotros transportamos en nuestros ríos granos y minerales y podemos hacer mucho más. ¿Estamos evoluyendo? Sí. ¿Pero está evoluyendo en Brasil? Principalmente porque la iniciativa privada vio que es viable y pasó a invertir en terminales, en puertos, en barcos, en sistemas modernos de navegación. Por lo que nosotros estamos yendo muy bien, gracias. En la región norte de Brasil, en la Amazonia, la salida por la Amazonia es un hecho que va a continuar evoluyendo.
Si bien que ahí nosotros tenemos dos problemas, en los ríos Paraguay y Tieté. En el río Paraguay, debido a la sequía, van a estar complicados los siguientes meses. Entonces, esta sería lo que tendría para exponerles. Y decirles que estoy muy feliz de poder participar de un evento de gran nivel como es este. Esta preocupación mía no es solamente mía. Cuando digo mía, me refiero a Brasil, ya que si hay la degradación hacia el río Paraguay en el lado brasileño, afectará a todos. Lo que se está mostrando, tanto que la iniciativa privada vino, invirtió algunos millones en terminales para transportar otros productos, ya que antes eran solamente minerales. Salían de Paraguay, de Corumbá, el barco y listo. Lo que podemos decir es lo siguiente. La iniciativa privada se dio cuenta de que hay muchas ganancias al utilizarse los ríos para la navegación. En este caso específico, diría que es eso y que la iniciativa privada ya está invirtiendo. Solo que necesitamos más y ahí necesitamos conversar más Brasil-Bolivia con los demás compañeros para dar atención al río. Hubo un verdadero desastre en el tema de los incendios que hubo en el área del Pantanal. Esto afecta a la navegación. No podemos dejar que esto suceda. El tema del dragado del río, en nuestra parte brasileña, tenemos que asimilar y tenemos que tener algo, una planificación continua de dragados. Normalmente son trechos que no son tan grandes. No son pequeños, pero tampoco son grandes. Veo, sí, que hay, a partir de Brasil, esa navegación más fuerte. Habrá, con seguridad, entre los países, una mayor comercialización y una ganancia para todos. Creo que es de importancia fundamental. Está el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, que se encuentra bastante empeñado en ese tema de la navegación en los ríos. Creo que la interlocución más grande con el estado de Mato Grosso do Sul y del propio estado de Mato Grosso con Bolivia es importante, mucho más importante entre gobiernos. Pero me parece que se tiene que tener ese acceso a un intercambio con los estados de la región, que son ellos los más interesados. Los ferrocarriles siempre jugaron un papel relevante en la historia y la economía de Bolivia. Llegaron al país impulsados por intereses económicos asociados a la exportación, primero de salitre y luego de plata, allá por el año 1870. Hoy, en Ferroviaria Andina, cumplimos un cuarto de siglo, 25 años. Este aniversario llega con otra mirada, que nos empodera como una empresa de logística integral y con un rol fortalecido para el presente y futuro de la economía del país. Si bien hoy festejamos un cuarto de siglo, sin duda, los últimos 5 años han marcado un giro importante en la empresa. Desde 2015, Ferroviaria Andina tiene una nueva administración con una visión renovada que ha fortalecido las relaciones con nuestros clientes. Se ha impulsado la transformación tecnológica de la empresa
y se han concretado importantes inversiones. En estos 25 años, hemos aumentado significativamente nuestra capacidad de transporte. Cada año movemos 1,5 millones de toneladas de carga de minerales, clínker, cemento y también de cereales. En Ferroviaria Andina hemos generado una importante red de proveedores. También generamos empleos directos e indirectos para los bolivianos. Trabajamos intensamente para impulsar la exportación de minerales, pero nos gusta pensar que impulsamos el desarrollo del país. Sin nuestro personal especializado, Ferroviaria Andina no podría mostrar su fortaleza, eficiencia y su alta competitividad. Las inversiones nos han permitido potenciarnos y proyectarnos al futuro. Después de 40 años, se compraron 3 locomotoras Sally, construidas específicamente para la altura y las pendientes del occidente boliviano. Nuestras nuevas locomotoras Sally ya están operando y mueven la carga de minerales hacia los puertos del Pacífico. Desde 2015, se han invertido más de $40 millones, de los cuales 13 fueron para comprar las nuevas locomotoras. Nos debemos a la comunidad, que también son nuestros aliados. Hemos desarrollado diversos programas de responsabilidad social como fortalecimiento integral al trabajador, educación vial, espacios seguros, proyectos socioproductivos y cuidado a la madre tierra. Seguiremos en esta travesía con nuestros clientes y la comunidad como nuestros aliados.